Damos inicio a la segunda parte de las novenas jornadas de investigación del INIR. Nuevamente agradecemos su compañía. Escucharemos la conferencia del doctor Jorge Antonio Leoni de León y el doctor Edgar Casasola Murillo, ambos investigadores del INIR, con su conferencia Construcción de taxonomías para análisis con representaciones vectoriales de emociones manifiestas en textos en español. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo de nuevo en las primeras jornadas a cargo de la nueva directora, la doctora Gabriela Cruz Boli. Bueno, buenas tardes. Ya Montserrat dijo el título de esta presentación. El plan nuestro, ¿verdad?, es hablar, primero vamos a hacer una breve introducción, luego abordaremos algunos aspectos teóricos y hablaremos de la propuesta. La propuesta tiene 3 iteraciones, ¿verdad? Es decir, la vez pasada, cuando habíamos conversado, estábamos hablando de la segunda iteración y en esta etapa del proyecto estamos entonces por la tercera iteración, que es la iteración final, y tenemos entonces unos comentarios. Este es el título, ¿verdad?, oficial del proyecto con el código. Es importante anotar que los asistentes del proyecto son el señor Luis Fernando Gómez Sánchez y Angie Solís Manzano, ambos estudiantes de la EXI, aunque ahora Luis Fernando ya está en el posgrado. Posgrado, sí. Y bueno, ya no es asistente, sino que él terminó y siguió Angie. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la motivación, verdad, que nosotros teníamos con esta investigación? Primero, bueno, ¿qué son las emociones? No vamos a responder esta pregunta, ¿verdad?, que es bastante compleja, ¿verdad? Pero teníamos que dar una respuesta operativa y eso es lo que nosotros hicimos. Luego, lo que nos interesa realmente es si podemos categorizar las emociones desde una base puramente lingüística. Y, digamos, también para esto hay que saber o hay que darse una idea de si esa clasificación de las emociones puede ser universal o no. Luego, ¿cuál es la estructura correspondiente a una taxonomía de emociones en español? Aquí ya contestamos, ¿verdad?, de que son taxonomías específicas, ¿verdad?, por lengua, igual que ocurre con los colores, ¿verdad?, que eso no se puede traducir uno a uno entre una lengua y otra así tan fácilmente. Sin embargo, ¿verdad?, respondimos, ¿verdad?, que efectivamente es diferente, ¿verdad?, el español al inglés. Ahorita luego conversaremos un poco al respecto. También nos preguntamos si es posible establecer una relación entre un texto y las emociones expresadas léxicamente, que eso es muy importante para nosotros, y cuál es el método más adecuado para identificar o asignar emoción, ¿verdad?, en un texto a fin de calcular la distancia relativa. Esto es sobre lo que va a conversar el doctor Edgar Casasola, ¿verdad?, que es lo que quiere decir con distancia relativa. El objetivo entonces era construir una representación jerárquica de emociones con base en métodos de aprendizaje automático del español. Y obviamente entonces lo que estamos buscando es una taxonomía que se pueda utilizar en la inteligencia artificial. Ahora bien, las metas, ¿verdad?, que nos establecimos fue desarrollar un método para la construcción de taxonomías de emociones. Ahí nosotros conversaremos al respecto ahorita. Lo aplicamos, ¿verdad?, a un corpus del español. No les vamos a mostrar el corpus, que es bastante grande, sino que nada más hay una pequeña muestra. Y finalmente, ¿verdad?, validamos la taxonomía con opiniones expertas, ¿verdad? Estas opiniones expertas son de 2 clases, seres humanos y con grandes modelos de lenguaje, es decir, por medio de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces ahí verán ustedes también los resultados. ¿Qué importancia tiene esto a la hora de llegar? Bueno, es que simplemente esto nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, aprovechar el poder de los modelos de representación vectorial que se conocen como word embeddings y nos permite también replicar y aplicar el trabajo de Shaver para la clasificación automática de emociones, ¿verdad?, con consideración de las especificidades semánticas y morfosintácticas del español. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente lo que se hace es que se aprovechan los trabajos que se han hecho para el inglés y se trata de reproducir eso en otra lengua. Como si fuera, digamos, posible hacer una traducción, ¿verdad?, del inglés de algo y que entonces sea exactamente igual en español, ¿verdad? Esto obviamente no es así. Entonces, una de las preguntas que nosotros
tuvimos que hacernos y además tuvimos que hacer unas modificaciones a la propuesta de Shaver, ¿verdad? Unas modificaciones para que se adaptara mejor, ¿verdad?, a las especificidades del español. Esta es la taxonomía de Shaver. Vamos a decir que a grandes rasgos nosotros la respetamos. El cambio más importante, bueno, hay varios cambios, pero no veo lo que es. Bueno, esto no. Tal vez es que acá, Antonio, esta fue una primera aproximación Sí, sí. donde tratamos de traducirla y ahí fue donde apareció el problema de que existía al utilizar el texto que no era en español y obtener sus traducciones para después medir cercanía de los textos en español con emociones. Esto se usó en un trabajo previo, fue un recurso que ahí detectamos que era muy importante porque empezamos a encontrar ambigüedades, empezamos a encontrar vacíos, términos para los cuales no existían casos a la hora de ir a los datos, no habían casos de uso de ese término en particular en los textos en español y fue donde decidimos trabajar en el proyecto. Entonces es un poco, la taxonomía de Shaver va por niveles. Vienen las palabras que evocan emociones principales y después van emociones secundarias que forman parte de ellas e incluso emociones terciarias. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo tengo un texto, en forma automática poder medir qué tan cerca ese texto está de palabras que están asociadas a estas emociones para medir en forma matemática su cercanía y su posible manifestación. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los favoritos. Aquí, digamos, no aparece uno de los principales problemas que tuvimos. Lo que pasa es que a veces, digamos, hay términos relativos a emociones en inglés que tienen una sola traducción en español, ¿verdad? Ahorita no recuerdo uno, pero qué sé yo, a veces algo puede ser traducido varias veces como emoción simplemente, ¿verdad? Y así hay otros términos, ¿verdad? Y en el sentido contrario, ¿verdad? También resulta que traducir al inglés o pasar al inglés, digamos, la diferencia entre amar, ¿verdad?, y querer, ¿verdad?, no es así tan sencillo tampoco, ¿verdad? Y así hay, digamos, otros términos. Ahora bien, aquí es que lo hice muy grande. Esto es lo que les estaba explicando el doctor Edgar Casasola, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos emociones primarias, tenemos también emociones secundarias, es lo que teníamos también de Shaver, teníamos emociones terciarias, y establecimos un cuarto nivel, ¿verdad?, donde tenemos emociones compuestas. Las emociones compuestas son términos, ¿verdad?, que pueden incluir emociones, qué sé yo, que sean secundarias y terciarias para un solo término, ¿verdad? Como por ejemplo compasión, ¿verdad? Que compasión puede tener algo de tristeza, ¿verdad? Y algo de otra cosa, y algo de amor, ¿verdad? Una cosa así por el estilo. Y luego también algo importante, por supuesto, debido a que se trata de un trabajo en inteligencia artificial y está basado en corpus, entonces nosotros contamos con palabras y ejemplos de uso para cada una de las emociones, ¿verdad? Les recuerdo que esto es en español. Ejemplos así, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, emoción amor, ¿verdad? Una emoción secundaria sería deseo. Y el nivel terciario, aquí les ponemos un ejemplo, dice pasión, dice texto, soy un herediano de corazón y apasionado del deporte. Claro, usted lista. Emoción amor, ¿verdad? También tiene como secundaria afecto y luego cariño, ¿verdad? El regalo lo hago con mucho cariño. Y así podríamos, ¿verdad?, ir desglosando todas las demás. Bueno, no sé. Sí, este es un ejemplo de una emoción compuesta. Parte de lo que quisimos hacer fue dejar también un registro que pueda ser utilizado después para estudios lingüísticos. Entonces, no solo construimos una taxonomía anotada en un formato especial para anotación de ontologías, que son los términos y las relaciones entre ellos, sino que también agregamos ahí registros tomados del corpus real. Entonces, para los diferentes términos que encontramos, poblamos con al menos 2 o 3 ejemplos tomados del uso de esa palabra en contexto. Entonces, algunas, por ejemplo, si ustedes ven, amor es una emoción de nivel primario, al igual que la tristeza.
el afecto es secundaria y es un tipo de amor. La lástima es un tipo de tristeza, pero después nos aparecían casos donde aparecía la compasión y la compasión estaba cerca y era un tipo de afecto y a la vez de lástima. Entonces empiezan a haber relaciones que ya son compuestas. Como hija de la compasión, encontramos casos donde lo que se manifiesta es empatía y esa empatía a su vez tiende más a la lástima que al afecto, pero no deja de ser un tipo de compasión. Entonces, este tipo de relaciones las dejamos anotadas en la ontología de manera que puedan, si yo tengo un texto donde alguien manifiesta, digamos, dice, yo siento una gran empatía por X cosa, entonces logramos ubicar ese tipo de comentarios a nivel de su cercanía con el amor o con la tristeza porque eso es lo que pretendemos al final, tratar de analizar en automático y dar ideas de cuál podría ser cierto contenido emocional expresado en forma explícita en los textos. ¿Por qué nos interesa explícito? Porque esto nos va a dar contexto. Y una vez que tenemos contexto, entonces ya podemos usar técnicas de IA para hacer comparaciones y buscar ya las apariciones que son implícitas. Entonces, este trabajo lo dejamos solamente que es una, digamos, podemos hablar que es una limitante o un alcance al que llegamos y es que son representaciones explícitas y los casos es donde aparecen los términos y sus variantes en forma explícita. No van a aparecer manifestaciones de empatía y compasión sin las palabras respectivas. Lo que buscamos fue en el corpus dónde era que aparecían estos términos, su uso, sus frecuencias y si efectivamente podíamos ver que donde se hablaba de empatía se está refiriendo a amor y a tristeza. Entonces, eso fue más que todo nuestro trabajo en cuanto a la clasificación, ¿verdad? Sí, pero este tipo de emociones compuestas digamos, es un aporte interesante que anotamos en los datos generados. Luego buscamos establecer un criterio objetivo, ¿verdad? Para poder, digamos, extraer las emociones primarias, secundarias y terciarias. Uno podría, digamos, no estar de acuerdo con la taxonomía. Sin embargo, ¿verdad? Metodológicamente eso es lo que se infiere, ¿verdad? De los datos, ¿verdad? Eso no significa otra cosa, ¿verdad? Eso es importante. O sea, no podemos cambiar eso. Si no estamos de acuerdo, no hay mucho que hacer porque es lo que reflejan los datos. Ok, nos queda Tal vez, poco tiempo, ¿verdad? Sí, voy a ser muy breve. Nosotros el trabajo lo hicimos utilizando lo que se conoce como ciencias del diseño. Entonces, por eso es que Antonio hablaba de hacer iteraciones. En la primera iteración lo que dijimos era, bueno, queremos ver si con los modelos automáticos de inteligencia artificial podíamos lograr que nos diera ejemplos de diferentes emociones y aplicar mecanismos de análisis automático y ver si se agrupaban en forma natural, producto de información generada con los modelos, las emociones. O sea, si podíamos generar una ontología en forma automática a partir de texto generado. Esto lo presentamos en coloquios anteriores donde vimos cómo los modelos de lenguaje tienden a ser repetitivos, tienden a ser poco creativos, o sea, no sirven, no son representativos, y fue un resultado interesante en nuestra primera iteración. Ahí hicimos, tal vez avancemos, Antonio, en esa, bueno, hicimos prompts, lo tiramos a modelos de lenguaje como ChatGPT, obtuvimos un conjunto de oraciones relacionadas a amor, tristeza, enojo, alegría, miedo y sorpresa, y a partir de estos ejemplos, esto fue presentado previamente, si queremos mostramos la siguiente, entonces, hicimos agrupamiento automático, y con esto analizamos que también nos quedaban las palabras representativas. Para poder medir cuáles palabras son las que no eran una relación espuria, usamos dos momentos en el tiempo, entonces lo medimos con dos corpus, que eso fue importante. Y como digo, esta fue la primera iteración que hicimos. En el grupo 1 fue antes del COVID y después del COVID, dado que teníamos dos corpus para un trabajo parecido. Y empezamos a ver cómo, tratando de identificar cuáles son las palabras que más se asociaban a amor en los dos grupos. Definimos lo que eran los términos de anclaje, que eran los que aparecían en ambos grupos. Aquí el gran problema fueron los antónimos, los sistemas automáticos de agrupamiento. El amor y el odio no van separados, entonces nos colaron muchos antónimos en los mismos grupos. Entonces yo decía, quiero información de amor y me aparecía que, por ejemplo, creo que hay un ejemplo más adelante de los anclajes donde aparece, digamos, palabras que no sirven.
¿Cómo hacemos esto automáticamente? Tal vez devolvamos un tirito, Antonio. Ven que, por ejemplo, desamor era una de las palabras más comunes en todos los corpus de amor, pero también aparecía odio, que estaba por ahí como registrado también como uno de los problemas que teníamos. En alegría, creo que aparecía tristeza, si lo ven en 2018. Entonces, ese tipo de cosas, automatizar esto, si queramos hacia atrás donde estamos en el diagrama de las distancias. Esto lo hacíamos utilizando álgebra. Estamos haciendo modelos donde hacemos cálculos de los contextos y medíamos ángulos entre un texto y otro. O sea, esto era meramente matemático para hacer, a partir de los datos, agrupamiento. La segunda iteración, si quieren Antonio les habla más adelante, fue ya tratando de definir los términos de anclaje. Y la tercera, tomamos lo que hicimos fue más bien, a partir de datos, hacer el análisis, pero construyendo nosotros la taxonomía basados en la estructura previa de Shaver y haciendo una limpieza, digamos, de la misma. Edgar, tal vez a mí me gustaría mencionar, para que quede más claro esto, ¿verdad? La idea es que, por ejemplo, cuando se establecen los vectores, entonces la distancia entre café y té va a ser menor, ¿verdad? Vectorialmente hablando, que entre bola y cocodrilo, ¿verdad? Eso es porque son términos que están relacionados, y entonces esa es la metodología, digamos, general. Antonio, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué nos interesa esto? Vean que ahora lo que la gente habla como la inteligencia artificial, en realidad son modelos generativos de lenguaje. Ellos cogen las palabras y las convierten en vectores de números. Ahora aparece gente que quiere utilizarlo para todo. Como, digamos, ustedes en lingüística se darán cuenta que si yo tomo las palabras y las convierto en un vector, pierdo la morfología. Si ustedes quieren dejar mal al modelo de lenguaje de 70 millones de dólares, pregúntenle que cuántas R's tiene la palabra ferrocarrilero. Va a hacerlo mal, porque la palabra ferrocarrilero no existe. Una vez que el modelo la toma, la convierte en un vector, se pierden la morfología. Entonces, aparecen expertos en inteligencia artificial que no entienden esto. Y entonces empiezan a tratar de usar una herramienta para, por ejemplo, enseñar a niños a analizar oraciones y vocales y consonantes, y en eso va a ser pésimo una herramienta de inteligencia artificial, porque todas las palabras desaparecen morfológicamente, se convierten en un gran vectorzote de números reales y con esa representación es con lo que se hacen cálculos. Entonces aquí es muy importante como lingüistas tener claro que estas tecnologías se basan en principios matemáticos que sacrifican información. En español, ¿qué sacrifican? La morfología. Entonces, un poco para que lo tengan presente, más que todo en este contexto, de que este tipo de cosas, nosotros de las palabras vamos hacia arriba, buscamos las palabras y con el contexto las ubicamos para tratar de ver si son semánticamente similares unas de otras. Y funciona bastante bien, pero para emociones no necesariamente. Por eso estamos creando esta taxonomía y para usarla después para ubicar textos y tratar de hacer ese tipo de ubicaciones en el espacio a nivel de si hay textos que se parecen o que hablan se acercan a una emoción u otra. ¿Ok? Pero sí es importante esa aclaración. Pasemos a la tercera iteración. La última iteración, sí, para cerrar. Aquí estamos con la metodología. Ok, en la última iteración lo que hicimos fue tomar unos datos que son representativos de lo que son el Common Crawl en español. Esta fuente de datos creo que a ustedes les puede servir bastante, lo que se llama Earthlings. Tomamos todo lo que es español ubicado para español de Costa Rica. No aseguramos que todos los registros son solo de español de Costa Rica, siempre se van a colar algunos que son de otras latitudes, pero lo importante es que esta colección estamos hablando de, ¿cuánto eran varios megas de información? Es bastante grande, digamos, como para analizarla a pie era muy difícil. El análisis toma varios días. El procesamiento tomó cerca de 8 días para poder hacer o sea, se comienza a correr y 8 días después está listo. Y porque lo anotamos morfológicamente, etcétera. Pero algo interesante que hicimos fue, primero, comparamos los términos que existían en la taxonomía de Shaver contra este corpus y le pedimos a diferentes modelos de lenguaje, a ChatGPT, Claude y Gemini, que son como los más comunes en este momento, que nos hicieran traducciones de las palabras y después las buscamos en forma automática en el corpus
para detectar cuáles sí tenían usos en español y cuáles no. Entonces ahí empezamos a hacer una limpieza de la ontología y apareció la primera cosa interesante. Los modelos de lenguaje, había términos relacionados a emociones donde los 3 y 2 expertos un psicólogo experto en psicometría. ¿Y quién era el otro experto? Había alguien también un experto, digamos, que era más del área de psicología. No daban con la misma traducción. Entonces, aquí viene algo interesante y es si yo quiero un modelo de lenguaje, decir a qué emoción se refiere eso y la traducción, no necesariamente todas las traducciones eran la misma. Entonces, ahí empezamos, ahí era donde venía la parte interesante de hacer un trabajo de limpieza y de validación de cuál era la interpretación correcta de los diferentes términos y cuál era la palabra apropiada en español. Por cierto, también los modelos dieron traducciones diferentes, pero no estaban malas las traducciones. Simplemente cada uno había privilegiado, digamos, una traducción sobre las otras. Una traducción sobre las otras, sí, eso es interesante. Esto Y tal vez, Antonio, devolvamos un tirito ahí. Vean que ahí lo que hicimos fue hacer la desambiguación en la metodología, la siguiente, en la metodología. Es que no está corriendo. Hicimos desambiguación de los términos, los reestructuramos y a partir de ahí entonces generamos los lexemas, unimos semánticamente los términos y generamos ya conjunto en automático. Entonces empezamos a recopilar ejemplos de conjunto de datos para que queden como un registro lingüístico que ustedes puedan analizar. Entonces, esa ontología la pueden cargar con una herramienta que se llama Protege, observarla visualmente y si ustedes le hacen clic, si quieren vemos un ejemplo. La vamos a pasar, nada más quería decirles una cosa. Siguiendo la metodología de Shaver, debido a que la morfología del inglés es muchísimo más sencilla que la del español, ¿verdad? Normalmente bastaba con utilizar, esas son las diferencias, ¿verdad?, que son importantes, bastaba con buscar los términos puramente, ¿verdad?, propiamente dichos. Entonces, el proceso de pasar, digamos, de utilizar los lexemas fue porque nosotros, por ejemplo, necesitábamos amar, toda la conjugación de amar, y también necesitábamos otros términos que estuvieran asociados, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, amado, amada, ¿verdad? Llamante podría ser, ¿verdad? Bueno, aquí está. Ese fue el trabajo que tomamos. Terminar acá, aquí, ¿verdad? Porque sí, ya estamos sintiendo. Tal vez esto es un poco para que vean cómo se visualiza ya en la herramienta la ontología creada, digamos. Se tienen los términos del primer nivel, digamos, alegría, ahí aparece, por ejemplo, alivio, entusiasmo, y para cada uno de esos, en los de tercer nivel, si ustedes le dan un énfasis, ahí van a notarse algunos que, digamos, al irlo abriendo se puede ver un grafo también para las compuestas, pero entonces si quieren vamos arriba, a donde se ven los ejemplos, porque no solo tenemos la relación, sino que tenemos agregamos instancias. Creo que es la otra diapositiva. Oh, no, aquí están, sí. Entonces, si ustedes ven, aparecen los ejemplos de comentarios en el corpus donde se utilizó eso. Como la alegría en el momento era impresionante, solo en estos momentos podemos exigir ciudades más limpias, alegres, expresivas, confortables. Entonces, la ontología la poblamos con información tomada del corpus para mostrar un poco los registros de los cuales venían. Además de esto, se calcularon las frecuencias de aparición de los términos, tratando de validar que las emociones terciarias tuvieran más apariciones que las secundarias, y ahí es donde es cuestionable, que es lo que decía Antonio, es una manera de que lo que queremos era buscar evidencia con datos de la aparición de esas palabras relacionadas a emoción en el corpus. Y entonces hicimos esos cálculos para reestructurar un poco también basado en frecuencias. A veces nos dábamos cuenta que una expresión era, en realidad no era secundaria, sino que era más terciaria, y que otra que tenemos como terciaria era su raíz. Y ahí era donde estuvimos trabajando mucho en esa parte de acomodar de una manera más natural para el español la taxonomía resultante. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, lo que podemos decir es que luego de esto vamos a hacer otro proyecto para poblar la taxonomía y también para mejorarla, obviamente. Y usarla. Y usarla. Ya usarla para en automático tratar de detectar el tono, ya buscando relaciones implícitas. Pero esta es la base que ocupamos para poder pasar a esa otra parte. Entonces tenemos una taxonomía adaptada, ¿verdad?, al español,
no es una simple traducción del español, sino que responde a las estructuras, digamos, semántico-sintácticas de nuestra lengua. Y tenemos el registro para darle soporte un poco para que se pueda validar. Bueno, muchas gracias. Claro, sí, queda tiempo para hombre. ¿Cómo hacen ustedes el caso de que no sea un idioma simple, sino complejo? ¿Verdad? Okay. Porque ahí veo que son unidades nada más, pero si es complejo, ¿cómo hacen? En ese caso, digamos, qué sé yo, bueno, no se me ocurre ahora, bueno, tenemos calle de la amargura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí hubiera alguna emoción. ¿Cómo le diría eso, verdad? Que es complejo. Por un lado. Y por otro, la aplicabilidad, ¿verdad? Porque, digamos, como lingüistas nosotros también tenemos que llegarle a esa sociedad que nos nutre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si quiere, don Víctor, voy a dar un ejemplo. En este momento estamos reestructurando a nivel explícito y las palabras que acompañan a estas partículas son las que nos nutren a nosotros para poder hacer esa identificación de casos más complejos. ¿Dónde se usa esto? Por ejemplo, tengo un estudiante de doctorado, Esteban Rodríguez Betancourt, donde hicimos un análisis de cómo cambian estos vectores, cómo se mueven a nivel, cómo se separan las palabras y se acercan, que en realidad en ese espacio vectorial uno podría decir que es como un mapa de su significado. Lo pasamos a un mapeo donde por su significado se acercan o separan las palabras. Y lo interesante fue que entonces, con una taxonomía, con la previa, que ahí fue donde dijimos, bueno, mejorarla nos ayuda más. Medimos cómo con un corpus antes del COVID y con un corpus después del COVID, cómo era, qué tan cercanas estaban las palabras, o sea, cómo se movían las palabras y iban cambiando qué tan cercanas estaban unas de otras y qué cambios habían. Y notamos cosas interesantes. Las palabras que dentro de la taxonomía tenían que ver, por ejemplo, con miedo o con odio o con amor, se tienden a mantener más o menos estables en los corpus, mientras que otras palabras se acercaban. Por ejemplo, la palabra mascarilla. La mascarilla fue una palabra que se movió más hacia, digamos, vacuna. Bueno, vacuna siguió estando, la gente decía, ahora la gente tiene las vacunas, pero no, vacuna siempre estuvo cerca del miedo. Y entonces eso no se movió tanto, pero mascarilla se acercó más, por ejemplo, hacia una especie como de afecto. Estaba más lejos y la gente lo empezó a ver. Abrazo, que era la palabra que hemos identificado nosotros como la más emotiva para el costarricense, es como la palabra más fuerte para afecto que teníamos en el tiempo, durante el COVID, con ese corpus, se acercó más al miedo y se alejó de amor. Ya dar un abrazo no estaba tan cerca de las palabras que teníamos en la taxonomía que se asociaban con amor, y entonces para ese tipo de cosas es que nos sirve. Para hacer análisis donde, basado en lo que las personas están manifestando, poder detectar si hay alguna tendencia al mismo contexto, pero comparado en ese espacio, emotivo. Entonces, para eso nos servía, por ejemplo, para hacer ese tipo de análisis. A veces hay productos, a veces hay servicios donde la gente no está comprando algo, llevándolo ya a algo muy pragmático. A veces la gente no está consumiendo algo no porque el producto sea malo, sino porque lo asoció con una mala experiencia. Entonces, a veces uno, si detecta eso, puede hacer correcciones. La imagen país, por ejemplo, si nos vamos a algo macro a nivel, ¿por qué algún tipo de algo que está haciendo que los turistas se sientan mal? Eso se manifestaría en los textos y uno lo podría detectar rápidamente y corregirlo. Es decir, mira, se está corriendo el turismo en Costa Rica porque están viendo que hay, no sé, mucha violencia y entonces el miedo por los asesinatos y todo este montón de publicidad que le han hecho, entonces hace que se aleje o se acerque. Entonces, para eso es para lo que nos interesa, para poder hacer ese tipo de herramientas que nos permitan usar la lingüística como una herramienta para toma de decisiones. Entonces, ese es el uso, pero lo implícito
Depende del contexto, don Víctor. Aquí estamos trabajando muy a nivel de partículas. Sí, todavía no hemos podido, no estamos llegando a constructos más semánticamente más ricos. Ahí Las podemos... unidades fisiológicas van a ser parte del siguiente proyecto. Sí detectamos algunas, ¿verdad? Sí. Pero no era nuestra intención en esta etapa. Pero ahí están los datos para el que quiera hacer investigación. Adrián. Una pregunta. Bueno, son dos. Una, el corpus, este corpus, por ejemplo, que se tenían antes del COVID, después del COVID, ¿qué tipos de textos son? Ese texto, ese particularmente es de la misma fuente de lo que se llama el proyecto Common Crawl. Common Crawl es un proyecto que recoge semanalmente todo lo que está disponible en la web y lo va registrando. Estamos hablando que ese es como el corpus más grande que podemos estar hablando de la web. Sin embargo, su procesamiento es muy, muy pesado. Entonces, nosotros hicimos una selección de una semana antes del COVID y una semana posterior del COVID. Ese está disponible si usted lo quisiera. También le hicimos word embeddings, que ese fue un trabajo nos llevó una semana procesándolo, tuvimos que hacerlo en la nube, porque no teníamos equipo. En Costa Rica no hay equipo para procesar esto. De hecho, hasta ahora se está haciendo un proyecto conjunto con Chile, etcétera, para empezar a hacer un modelo de lenguaje del español, ¿verdad? Pero procesamos una semana, solamente antes del COVID, después del COVID, y ese lo tuvimos que procesar en la nube y le creamos word embeddings. Entonces, eso fue una publicación de un word embedding que le llamamos diacrónico, con apoyo en su momento de Gabriela nos ayudó un poco. Bueno, son solo 2 momentos en tiempo, no es completamente diacrónico, pero sí fue una primer trabajo exploratorio midiendo movimientos semánticos de algo antes y después de un evento. Fue interesante porque el COVID realmente marcó diferencias semánticas en algunas palabras, o sea, sí marcó cambio y se podía medir, y eso fue lo que nos gustó, digamos. Entonces, ese lo tenemos y son 2 grupos de texto de la web, son cosas descriptivas, también viene un poco de opiniones, viene, digamos, lo que usted puede encontrar en la web, y es tomado de Common Crawl, pero con un sistema que nos permitió recogerlo a nivel de ubicación. Entonces, es lo que está asociado a Costa Rica. Por eso es que hay algunos registros de gente que opinó en español y no necesariamente eran hablantes nativos. Entonces, habría como que curarlo y tratar de quitar un poquito de eso que podría haber ahí de ruido, pero es tan grande que eso no se puede hacer si no es en forma automática, ¿verdad? Pero ahí está y está disponible si lo quieren. Tenía que cuando trabajamos con el GPT, Ajá. con el prompt, ahí un momento, eso lo entrenaron al GPT por el prompt. Ese originalmente queríamos analizar qué tan bien ChatGPT identificaba emociones. Y entonces dijimos, vamos a hacer un análisis, tirémosle un prompt diciéndole, mira, deme ejemplos de todas estas emociones de la taxonomía de Shaver, original en inglés, deme ejemplos en español de este tipo de emociones. Y después dijimos, cuando ya los tengamos, vamos a agruparlos de forma automática, hagamos un clustering y vamos a analizar a ver si se regenera una taxonomía parecida a Shaver en español. Y claramente no. ChatGPT toma y se vuelve repetitivo, es como un loro que va generando, se pega lo mismo, es poco creativo, entonces no es, los modelos de lenguaje también eso es bonito que veamos cómo los modelos tienen un montón de carencias y limitantes. Entonces no se pueden usar como una muestra representativa, siempre es mejor ir directamente a los datos. Sí. Ajá. Era ChatGPT 4, ¿verdad? En ese momento, sí. Que en este momento es la aparición explícita de alegría para el término sexual. Más adelante, hacer referencia a tratar de poner una parte más de implícito, digamos, de eso que es un caso con Víctor, etc. Y también para tratar de ver la posición, es decir, si estoy hablando de referencialmente, de una alegría externa de alguien, de algo, etcétera, de la situación, o expresiva de que yo estoy alegre. Eso es interesante porque algunas de las cosas se ven en los niveles de la taxonomía que nosotros tenemos. Porque como amor, digamos, tenemos alegría, pero hay tipos de amor que son más como del individuo manifestando amor y otras son de
elementos externos. Esa es la idea de pasar a eso. Sin embargo, un psicólogo que es amigo de nosotros hablaba dice, para mí me interesaría más ver esto desde el marco teórico de los rasgos de personalidad, para probar si si el diálogo de una persona va hacia el antagonismo o si va hacia la empatía. O sea, entonces medir, esto que está apareciendo, comentarios de las personas en redes sociales, ¿es empático o es antagónico? Entonces, hablaba de un poco cambiar el marco de referencia. Por eso, Antonio y yo lo que queremos es como plantear nuevamente un nuevo proyecto para pasar a un nivel un poquito más interesante, a nivel de emociones, y usar esto como insumo para dar ese paso. Y bienvenido si nos quiere ayudar un poco ahí, dar ideas, porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Pero contar con este recurso era importante. Entonces, digamos que ya tenemos una taxonomía un poquito curada con casos de registro real tomado de datos, que es para lo que estuvimos trabajando. Bueno, yo creo que le vamos a quitar más tiempo. Perdón. No sé si... Agradecemos al doctor León y al doctor Peñasola por su presentación. Muchísimas gracias a ustedes.